invitarlos, amados, sin más preámbulo, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, y vamos a estar leyendo del verso 2 al 13. El título es la transfiguración del Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 12. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oremos, amados, oremos al Señor. Padre, dice tu palabra que tú te glorificas en medio de nuestra debilidad, precisamente para que toda la gloria sea tuya. Y yo te ruego, Señor, tu asistencia, no solamente para escuchar, sino para entender, para ver con los ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, no solamente a quien escuchará en esta tarde, sino a quien predica, oh Dios. Te ruego, Señor, tu asistencia, que en el poder de tu Santo Espíritu podamos contemplar la belleza de tu majestad, quien tú eres, precioso para nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando venga el momento de la prueba personal, familiar, y por qué no, hermanos, aún cuando la prueba sucede en ocasiones hasta universal, como una que acabamos de enfrentar no hace mucho tiempo, como fue pandemia, lo que le ayudará a mantenerse en pie, lo que nos ayudará a mantenernos en pie, es el conocimiento de nuestro Dios. Mientras más usted esté enraizado, cimentado en la palabra de Dios, usted podrá sobrellevar todo tipo de crisis en esta vida, mientras nosotros nos dirigimos a la ciudad celestial, a la vida de gloria. Mis hermanos, este pasaje que nosotros estamos a punto de estudiar, que es lo que tenemos enfrente de nosotros en esta tarde, es el momento donde los discípulos pudieron contemplar por un momento la gloria de Cristo, la transfiguración. Este momento será clave para ellos, puesto que previamente el Señor Jesucristo les ha dicho que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, será entregado por los líderes de Israel, será desechado y será muerto en una cruz.
algo que ellos hasta ese momento no entienden. Sin embargo, este momento será crucial para sus vidas, puesto que esto, hermanos, el ver la gloria de Cristo, también prácticamente es un preámbulo, es como preparándolos a ellos para la muerte del Señor Jesucristo, pero también para lo que ellos van a enfrentar en su propia vida posteriormente, que como ustedes saben, ellos también serán perseguidos por causa de Cristo. Así que el acontecimiento descrito en estos versículos que hemos leído, comúnmente llamado la transfiguración, es uno de los versículos o pasajes más notables en la historia del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje, amados hermanos, que nosotros debemos leer con total gratitud. Es un pasaje que siempre debemos leerlo con esa gratitud hacia nuestro Dios, puesto que quita el velo que permanece sobre el mundo venidero y aclara algunas de las verdades más profundas del cristianismo. Así que lo que estaremos haciendo en primer lugar es explicar el pasaje, hermanos. Eso es lo que voy a hacer en esta tarde, explicar el pasaje, como siempre hacemos. Explicamos el pasaje y posteriormente terminamos con algunas lecciones o aplicaciones. Y el bosquejo será de la siguiente manera. En primer lugar, veremos la transfiguración de Jesús y 3 acontecimientos que ocurren ahí. Posteriormente, en el segundo lugar, nosotros veremos la venida de Elías, lo que habla Jesús con respecto a la venida de Elías, y eso está en los versos 11 al 13. Así es de que, hermanos, comencemos con nuestro pasaje de estudio. Nuestro primer punto entonces es la transfiguración de Jesús, versos 2 al 10, donde vamos a observar, mayormente es donde nos vamos a detener más, a observar los 3 acontecimientos. Dice el verso 2 y 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos. Lo primero que podemos observar, mis amados, en este pasaje, es en los días que aconteció la transfiguración de Jesús. Dice Marcos que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto, donde ahí se transfiguró delante de ellos. Si ustedes pueden ver en el pasaje paralelo, ustedes podrán observar que Lucas dice que fueron 8 días. Y acá vemos que Marcos dice que fueron 6 días. ¿6 días de qué? Bueno, de ese momento donde Jesús estuvo caminando con sus discípulos y se dirigió hacia el área, que es lo que nosotros vimos anteriormente, el área de Sirofenicia. Allá, hermanos, Jesús estando con sus discípulos, se transfiguró delante de ellos 6 días después de que les dijo que iba a acontecer con él el desprecio de los líderes de Israel. 6 días después, Lucas dice 8 porque está tomando en cuenta el momento que le dijo y el momento donde ellos se encuentran. Así es de que el número no es tan importante, pero lo estoy diciendo porque ustedes podrán notar cuando vayan a leer ahí que uno dice 8 días y el otro 6. ¿Por qué? Vuelvo, insisto, porque Lucas está tomando en cuenta el día que se le dijo y el día donde se lleva a cabo este momento. 6 días después, entonces Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte. Ustedes recordarán que son 12 de sus discípulos llamados por Jesús, pero aquí está tomando solamente a 3. Y los lleva al monte alto. Muy seguramente, hermanos, es el monte Hermón. Un monte alto que es donde Jesús se transfigura delante de estos hombres. Estos 3 hombres eran los más cercanos a Jesucristo. Los más cercanos. Él los toma y se dirige a esa montaña. Verso 3. Y sus vestidos
se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Imagínense la escena. Jesús toma a sus 3 discípulos, se los lleva al monte alto, a la parte más alta del monte Hermón, y de pronto cuando están allá, ven a Jesús y sus vestidos de pronto se vuelven resplandecientes, muy blancos, tan blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra, dice Marcos, los puede hacer por mejor jabón que se use. Esto habla, hermanos, en primer lugar de este primer acontecimiento, en primer lugar de algo que nunca ellos hasta el momento habían contemplado, algo que nunca habían palpado con sus vistas, vaya. Y este es el primer acto, la transfiguración del Señor Jesucristo. Es un acontecimiento glorioso. La palabra transfiguración viene de una palabra que conocemos también, o es muy común para nosotros, que es palabra metamorfosis, que no es otra cosa, mis amados, que salir de un estado para entrar a otro. Eso es lo que significa, y eso es lo que prácticamente hizo Jesús. Jesús sale de un estado para entrar a otro. Lo que acontece aquí no es que Jesús tomó una apariencia más bonita. Lo que acontece aquí es la gloria de Cristo de manera contundente y maravillosa. Pero hermanos, sin duda alguna, aunque es un momento maravilloso para los discípulos de ver transfigurado a Jesús, esto no se puede comparar en ninguna manera con la gloria que los discípulos van a ver posteriormente en la gloria eterna. Y eso sí debemos nosotros entender en primer lugar o como base. Es una glorificación, pero no es una glorificación como la verán después de su resurrección, por ejemplo, en la gloria final. Así que lo que están contemplando los discípulos para ahora es una gloria nunca antes vista. Imagínense ustedes, los discípulos del Señor ya han caminado aproximadamente con Él 2 años y medio. Ellos han andado con Jesús, han visto, por ejemplo, cómo ha andado caminando entre los pueblos polvorientos, sus pies polvorientos. Han visto a Jesús con hambre, lo han visto a Él con sueño, han visto el desprecio y la risa, la burla del pueblo y de los líderes de Israel. Muchas cosas han observado. Sin embargo, lo que nunca habían visto hasta este momento es la gloria de Cristo. La manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Más tarde, el apóstol Juan, uno de estos 3 discípulos que toma el Señor, escribe en Apocalipsis capítulo 1, verso 16, la visión, ahí cuando está en la isla de Patmos y ve la visión del Señor Jesucristo. Esta sí es una visión o una glorificación mayor aún, hermanos. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis, tenía en su diestra 7 estrellas, hablando del Señor Jesús. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí Juan está observando al Señor Jesucristo en todo el esplendor de su gloria. Sin embargo, hermanos, acá en la transfiguración es una gloria, es la gloria de Cristo. Él se está transfigurando, es una metamorfosis, como lo acabo de decir. Sale de un estado para entrar a otro. Y su gloria, dice Marcos, que era tan fuerte, su esplendor era tan fuerte que sus vestidos, o sea, su ropa se cambió, su ropa se transformó aún. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
Eso sin duda, si nos ponemos por un momento en los zapatos de los discípulos, esto sin duda, hermanos, ya los tenía espantados. Ellos estaban espantados al ver por primera vez lo que nunca habían contemplado, la gloria de Jesucristo, transfigurado. Por si fuera poco, eso que han observado, la gloria de Jesús, sucede otro acontecimiento, y este es el segundo acontecimiento. Moisés y Elías se aparecen en esa gloria. Observe el verso 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Imagínense, mis hermanos, como si fuera poco lo que acaban de contemplar con sus ojos. Ahí están los 3 discípulos. Y ahora en esa gloria observan que aparece Moisés y Elías. Eso sin duda alguna terminó de espantarlos. Amados, el tercer episodio que nosotros podemos observar ahí es una nube que les envuelve y la voz del cielo. Son 3 episodios que se reúnen para asombrar a los discípulos, para quedar asombrados y maravillados. Pero hermanos, Moisés y Elías se aparecen repentinamente en esa gloria de Jesucristo. La pregunta que yo tengo, hermanos, y no sé si ustedes se hagan alguna pregunta como la que viene en mi mente: ¿por qué Elías? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué no David? ¿Por qué no a alguno de los profetas, Isaías, por ejemplo? Bueno, hermanos, la respuesta es porque Moisés es el representante de la ley. La ley vino por medio de Moisés. Y Elías es el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Por medio de la ley se habló acerca de Cristo. La ley tiene un propósito: apuntar precisamente a Jesucristo. Los profetas apuntaron, hablaron acerca de Jesucristo. Y por eso aquí vemos a Moisés y a Elías hablando con Jesús, como nosotros podemos ver en el pasaje paralelo de Mateo y de Lucas. Hablaban. Ciertamente, hermanos, no nos dicen qué es lo que hablaban. Lo que sí podemos concluir, porque erróneamente considero yo que muchos han llegado a la conclusión de que tenían una simple conversación, pero hermanos, más allá de una conversación, Elías y Moisés estaban adorando a su Redentor, del cual ellos escribieron antes de Cristo. Ellos están ahí en la presencia gloriosa de su Redentor, del Salvador del mundo, del cual se había escrito con anticipación. Ciertamente, Moisés y Elías, como ya escribieron y ya están en gloria, saben que la glorificación en la cual está Jesús en el monte Hermón es momentánea, puesto que Él tendrá que ir a la cruz. Y ciertamente, Jesús tiene que ir a la cruz a dar su vida en rescate por pecadores como nosotros. Así es de que se les aparece Elías, Moisés hablando con Jesús ahí en esa transfiguración. Esto sin duda terminó de poner a Pedro en un estado de shock. Y eso es precisamente lo que acontece. Vea, por ejemplo, el verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Observe, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Está la transfiguración ahí, Jesús transfigurado, la gloria, Elías y Moisés presentes.
Y Pedro ya está asustado. Y eso es claro, es evidente. El mismo texto no lo dice. Así es de que Pedro lo que hace es como interrumpir aquella conversación que están teniendo, aquella adoración que está habiendo ahí hacia Jesús. Y dice Pedro: maestro, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Por supuesto, hermanos. Imagínense, Pedro está observando lo que nunca habían observado sus ojos, la gloria de Cristo, a un profeta como Elías y al legislador de la ley, Moisés. Está un éxtasis en él, ahora mismo él está en ese esplendor, maravillado. Es una visión. Y lo que muchas veces sucede también con nosotros es que cuando experimentamos glorias en nuestras vidas, momentos hermosos, maravillosos, donde nos regocijamos, la intención de nuestro corazón natural es que no termine esto, ¿cierto? No queremos que nunca termine. Decimos: no quiero despertar, es como un sueño para mí. Bueno, así está Pedro. Bueno, dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. Jesús, tengo una idea. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos 3 enramadas? Esto suena maravilloso, ¿no? Qué buena intención de Pedro. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué podemos observar acá? Pedro está tan maravillado que ha perdido una cosa sumamente importante. Jesús no es igual a Moisés ni Elías. Sin embargo, Pedro los está poniendo al mismo nivel, amados. Y eso no es así. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Elías y a cualquiera de los profetas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Y en todas las escrituras, por supuesto. No hay ningún hombre sobre la tierra que se pueda comparar con la persona del Señor Jesucristo, puesto que, como Pedro mismo anteriormente ya había dicho, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Dios de Israel. Así es de que aquí vemos un grave error de Pedro. Está poniendo al mismo nivel a Moisés y a Elías con Jesús. Y ese es el segundo episodio o acontecimiento, mis amados. Moisés y Elías aparecen en gloria. Los representantes, uno de la ley y el otro el representante de los profetas. El tercer acontecimiento que nosotros observamos en este pasaje se encuentra en el verso 7. Una nube que les envuelve y la voz del cielo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, no pierdan de vista que esto nunca lo habían visto, contemplado los ojos de sus discípulos. En esa transfiguración de Jesús, algo glorioso, nunca antes visto por ellos, aparecen Elías y Moisés. Y de pronto el tercer acontecimiento, una nube los cubre. Y dentro de esa nube, una voz que sale y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. La nube que vemos acá, que se hace presente y los cubre, es la misma nube, hermanos, que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando protegía y guiaba al pueblo de Israel durante el Éxodo. La voz que se escucha acá es la misma voz que nosotros escuchamos y estudiamos en el bautismo de Jesús. ¿Recuerdan aquel episodio también? Cuando Jesús sale del bautismo, Él dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y acá vemos precisamente, nuevamente,
la presencia de Dios el Padre. Y esto es sumamente importante, porque como pueden observar, Dios mismo está diciendo, a Él oíd, a Jesús. Por eso hemos venido nosotros, hermanos, hablando, observando en el proceso de Marcos, cómo Marcos está revelando quién es Jesucristo. Ese es el propósito del Evangelio de Marcos. Revelar, mostrar por medio de las obras de Cristo que Él es Dios, Él es el Hijo encarnado, Él es la promesa de Dios en cumplimiento para el pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. No Moisés, no Elías. Ahora está diciendo Dios mismo, a Él oíd, a Jesús. Como diciendo, hermanos, Moisés y Elías ya cumplieron con el propósito, que era escribir, hablar acerca de aquello que vendría, o sea, el Señor Jesucristo. Y prueba esto el siguiente verso, verso 8. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino ¿a quién? A Jesús solo. De pronto, hermanos, cuando ellos voltean, ya no está Elías, ya no está Moisés. Pasaron. Y esa es la realidad, amados. En el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas tenían un cometido, que era apuntar hacia la persona de Jesucristo. Eso era sombra, como nosotros hemos visto también anteriormente. Era sombra de aquello que habría de venir. Y por eso ahora pasan. Elías, el representante de los profetas, y Moisés, el legislador de la ley. Cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Esto, hermanos, es como un volver también ahora a la vida. Cuando miran a Jesús solo, ya pasó la transfiguración. Ya acá vemos a Jesús nuevamente en su como lo habían visto normalmente, en su humanidad. Verso 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, que una vez cuando Jesús ya está solo nuevamente con sus discípulos, les da una instrucción a ellos. La instrucción es clara. Descendiendo ellos del monte, les mandó, les dijo, a nadie se lo digan. Esto que ustedes han observado, esto que ustedes han contemplado, a nadie se lo digan. Imagínense. Pero Jesús les da la razón del por qué. Sino cuando, el por qué o cuándo, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. O sea, yo voy a ir a la cruz, voy a entregar mi vida por pecadores culpables. Yo voy a morir como está escrito, como escribió Moisés, como escribieron los profetas. Así va a pasar conmigo. Yo voy a ir a la cruz, pero resucitaré al tercer día y ascenderé a los cielos de donde vine. En ese momento, después de ese momento, es cuando ustedes escribirán. Y es así como sucedió, hermanos. Eso es precisamente lo que sucedió. Si ustedes pueden ir a segunda de Pedro, capítulo 1. Ya acá Pedro, un hombre maduro, escribe acerca de este acontecimiento. Segunda de Pedro, voy a leer desde el verso 16. Dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 1 verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, observe, siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, ¿dónde? En el monte santo. Y ahí ya Pedro, vuelvo, insisto, un hombre maduro, escribiendo precisamente acerca de que él fue testigo ocular. Él estaba ahí, a él nadie le contó, no es una fábula que alguien se inventó, que hombre se les ocurrió por ahí escribir acerca de la persona de Jesús y de su gloria. No, yo lo vi, yo lo palpé, al punto que, como ustedes saben, Pedro también fue llevado al martirio. Y nadie iría, hermanos, o daría su vida sabiendo que es una mentira. ¿Estamos? Alguien está dispuesto a morir por una verdad, pero jamás por una mentira. Y eso es precisamente lo que dice Pedro en su carta. Verso 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo. ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? Pueden observar, hermanos, que hasta acá los discípulos siguen sin entender. A ver, ¿cómo que nos esperemos que no le digamos a nadie acerca de lo que hemos observado? ¿Cómo que hasta que vuelva a morir o hasta que sea entregado por los hombres y que resucite de los muertos? Otra vez nos está hablando de Jesús acerca de que va a morir. No entienden, hermanos. Hasta acá aún no entienden. Entonces, verso 11, y esto nos lleva, hermanos, al segundo punto del mensaje, un poco más corto, la venida de Elías, versos 11 al 13. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En otras palabras, hermanos, lo que nosotros estamos observando en este episodio, en esta parte, segunda parte del pasaje, es que los discípulos, al escuchar acerca de Jesús, que va a ir a la cruz, que será entregado, pero que habrá de resucitar, no les cuadra. Ellos dicen: ¿cómo encaja? A ver, ¿cómo encaja entonces Elías en esta trama? ¿Cómo encaja Elías en esta historia? ¿Qué acaso no está escrito que antes de que venga el Hijo de Dios, el Mesías, no tendría que venir Elías? Y eso, mis hermanos, era algo que conocían ciertamente los discípulos, pero también estaban escuchando que los mismos líderes de Israel estaban diciendo: a ver, ustedes están siguiendo ahí a este hombre, Jesús. Dicen que es el Mesías, pero ustedes pasan por alto que la palabra de Dios dice claramente que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. Y ellos se preguntaban: a ver, ¿dónde está Elías? Y eso es precisamente lo que los discípulos también se están cuestionando acá. Le preguntaron, o sea, se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué están ellos diciendo que Elías tiene que venir primero? La respuesta de Jesús, verso 12. Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Hermanos, esto que está diciendo Jesús en el verso 12, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Vuelvo e insisto, Jesús es aquel que habría de venir, pero ellos estaban perdiendo de vista esto. Era algo de lo cual tanto Moisés, los profetas escribieron, que el Hijo del Hombre vendría a padecer mucho. Él daría su vida. Y lo que pasa que ellos
estaban esperando a un redentor, pero político, que los sacara de la opresión de los romanos. Ellos querían ver a un hombre montado a caballo y a hombres armados siguiendo a Jesús para liberarlos de la opresión. Ellos habían perdido de vista que el Hijo del Hombre vendría a este mundo, pero a dar su vida en rescate por muchos. Tenía que sufrir. Y los discípulos habían perdido también esto de vista. Ahora, también la misma escritura ciertamente decía que Elías tenía que venir. Eso es una realidad. Si ustedes van rápidamente a Malaquías, si me acompañan rápidamente a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 4, verso 5, esta es la profecía que ellos conocían acerca de Elías. Dice, he aquí, Dios diciendo, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ciertamente. Pero observen lo que dice Jesús, verso 13. Pero os digo que Elías, ¿ya qué? Ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hermanos, en primer referencia ciertamente es Jesús quien tendría que padecer. Pero la profecía de Elías hablaba también del precursor, de aquel que ciertamente vendría primero por delante, el precursor, aquel que allanaría el camino para que apareciese Jesucristo. Y nosotros vimos precisamente en el capítulo 1 que ese precursor era ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista, que tenía una semejanza clara precisamente con Elías, profético en su forma de vestir, de alimentarse. Así que el pueblo perdió de vista desde aquel entonces, al ver a Juan el Bautista, que él era el precursor, que ahí precisamente con él se estaba cumpliendo la profecía de Dios. Elías viniendo primero, anticipando al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Jesús acerca de él? Hicieron lo que quisieron con él. Y nosotros sabemos también que eso es ciertamente lo que sucedió, puesto que Juan el Bautista padeció de igual manera. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Yo tengo que ser muy claro. Este pasaje, mis hermanos, contiene muchas lecciones. Considero que es muy difícil sacar todas las lecciones para uno. Sin embargo, yo trataré de ayudar con algunas lecciones que considero importantes, o las más importantes. Lo primero que podemos observar con la aparición de Elías y de Moisés en escena, claro, por supuesto, nos está dando un indicativo de vida después de la muerte. Si Moisés y Elías están apareciendo en escena, es porque ellos están vivos. Acá no hay una reencarnación de Elías y una reencarnación de Moisés, no. Ellos están apareciendo ahí en la transfiguración de Jesús, gozando de la gloria de Jesús, porque ellos ya están en gloria. Y si ellos, hermanos, están vivos, es precisamente por causa de aquel que fue a la cruz. Ellos escribieron, como lo dijimos anteriormente, Jesús tenía que ir a la cruz a morir también por los pecados de Moisés y de Elías, y por supuesto de los nuestros. Por supuesto podemos hablar, y esto debe ser de mucho aliento, hablar precisamente de la vida después de la muerte. Esa es una de las preguntas que el ser humano
desde su existencia se hace. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es lo que pasa cuando un ser humano pasa de esta vida? Y sabemos, hay múltiples respuestas, que se van a reencarnar en una vaca, en un animal, que simplemente desapareces, que vas a otro mundo a pagar condenas o a purgarte. No, mis amados, es claro que una persona a través de la fe en Jesucristo pasa a la vida eterna, a gozar de la gloria de nuestro Dios. En segundo lugar, podemos aprender de este pasaje, mis hermanos, que de igual manera vendrá un día donde nosotros también gozaremos de la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Vendrá un día donde nosotros veremos a Cristo en todo el resplandor de su gloria, y no por un breve tiempo como el que vieron los discípulos ahí. Porque en realidad, por más hermoso, por más maravilloso que haya sido, que lo fue momentáneo. Claro que fue maravilloso porque Pedro dice: es bueno que estemos acá. Hagámonos unas enramadas. Él quería seguir contemplando eso. Por supuesto, ¿quién no? Pero al desaparecer Moisés, al desaparecer Elías y quedarse Jesús solo y volver a la realidad de la vida, también hay una lección muy importante para nosotros, hermanos. Nosotros nos gozamos en la iglesia. Nosotros gozamos de las glorias de Cristo, de la hermandad, de la predicación, de la enseñanza, de la adoración, como lo hacemos domingo tras domingo y entre semana también, por supuesto. Pero muchas veces olvidamos y perdemos de vista a aquellos que no están gozando de la gloria de Cristo, que es algo que perdió de vista Pedro. Pudiésemos decir, hermanos, Pedro fue egoísta. ¿Cuántos discípulos estaban observando la gloria de Cristo? 3. Se olvidó, por tanto, del resto. Y eso muchas veces a nosotros también nos sucede. Perdemos de vista que el tiempo aún es posible, el tiempo de salvación para las personas, que puedan venir y gozar y experimentar la gloria de Jesucristo, como nosotros ya ahora contemplamos, como ahora nosotros también ya nos gozamos. Pero mis hermanos, nosotros un día ciertamente veremos a Cristo. Así es de que invitemos a otros, animémonos unos a otros también a seguir contemplando el resplandor de la gloria de Cristo. Amén. Junto a esta lección de que un día que nosotros veremos a Cristo en todo su esplendor y su gloria, eso habla también, hermanos, precisamente de la gloria que nos espera. Nosotros un día seremos glorificados, seremos tal como Él es, porque precisamente Él vino a abrir el camino para nosotros y llevarnos a Él. Él es el camino. A eso vino Jesús. El momento de continuar en su gloria no había llegado. Jesús vuelve a la realidad de la vida porque sabe que tiene que pasar por la cruz. Por tanto, sin cruz, hermanos, no hay gloria. Eso también nos enseña a nosotros acerca de los sufrimientos en esta vida. Cuando nosotros enfrentamos sufrimientos en esta vida, entonces ¿de dónde vamos a echar mano? Por eso decía en la introducción, mientras más nosotros conozcamos a Jesús, mientras más nosotros lo sigamos a Él y lo escuchemos, como dice a Él, oíd, nosotros estaremos más enraizados en Dios. Nosotros estaremos mejor cimentados para precisamente enfrentar las adversidades de la vida, mientras nosotros nos dirigimos ciertamente a la gloria celestial. Y eso es lo que este pasaje también nos enseña. Jesús vino a abrir el camino para llevarnos con Él. Hermanos, una aplicación más. La
La nube que aparece acá en la transfiguración, en este monte, perdón. Nuestra nube desciende sobre Jesucristo y sobre Moisés y Elías, esta nube de gloria. Esa nube, esa misma nube que llenaba el templo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, y Dios habla, este es mi Hijo amado. Hermanos, la nube de gloria llenó ahí el templo, ya que el cuerpo de Cristo es el templo. El cuerpo de Cristo es el templo. El templo apuntaba a Él. Jesucristo ya estaba predicho en las Escrituras. Así es que nosotros, hermanos, por extensión, este pasaje se aplica a nosotros porque nosotros estamos unidos a Cristo. Esta es una enseñanza de toda la Escritura, pero mayormente el Nuevo Testamento. Nosotros estamos unidos a Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Estamos unidos al Señor Jesús inseparablemente. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cuando Él fue glorificado, nosotros fuimos glorificados ya con Él. Esa es la realidad de las Escrituras. Nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo. La historia de Cristo es nuestra certeza. Y esta es la base, hermanos. La base de nuestra fe. Que seremos perdonados. Seremos salvos. Que estamos unidos a Cristo por eso mismo. La historia de Cristo es nuestra historia. Y si Él es el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios por extensión. Pedro quería hacer enramadas. Quería hacerle un templo, prácticamente. Ustedes recuerdan aquella cita de Primera Reyes capítulo 8 verso 27, cuando le toca al rey Salomón hacerle templo y lo construye. ¿Qué es lo que dijo Salomón? Primera de Reyes capítulo 8 verso 27. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Este templo podrá retener tu grandeza, tu majestad, si ni los mismos cielos pueden contenerte? ¿Acaso este templo podrá ser tu casa? Por supuesto que no. Nuestro Dios es grande, es glorioso, no hay nada que lo pueda retener. Bueno, Jesús es el templo de Dios. Y nosotros, hermanos, por extensión estamos unidos a Él. Esa es una gloriosa y maravillosa verdad. Y espero, hermanos, que esto traiga mucho ánimo a sus vidas. Que cuando venga la prueba, cuando vengan las aflicciones, precisamente entienda, usted está unido, nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo y no hay nada que nos pueda separar de Él. Por eso, si alguien está aquí sin Cristo, debe entender que Jesucristo precisamente vino a eso, a abrir el camino que nosotros no podemos hacer por medio de nuestras obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a ese monte alto donde está nuestro Dios. Jesús abrió el camino para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Que Dios bendiga su palabra, amados.